Hola, hola, esto es Mucho de Naranjas. Yo soy Carolina. Y yo soy Mauricio. ¿Estamos listos? ¡Sigue así! Dale, arrancamos. ¿Qué tenemos para hoy, Caro? Bueno, primero vamos a hablar de la película más esperada del año, que es El Juicio de los Siete de Chicago, original de Netflix. Ah, sí, estaba bien esperado. Estoy ni enterado de que existía esta película, o que habían planes de esta película. Bueno, lo que dicen es de que probablemente va a ser nominada al Oscar. Ah, seguramente están haciendo esa jugada de ponerla 2 semanas en cartelera y luego ya dejarla en streaming. Exactamente. ¿Y qué tal? ¿De qué va? Cuéntame, porque lo hemos visto el mismo momento, o sea, el mismo día que estamos grabando el podcast. Sí, trata de el juicio de... En realidad son 8 personas, pero está separado una persona por los rallies, ¿cómo se llama eso? Protestas que hicieron por la guerra de Vietnam. Entonces, estamos hablando de los años 60, 70. 60. Ujú. ¿Y qué más pasa? O sea, es un caso real. Claro, es un caso real. Tiene actores conocidos como Sasha, ¿cómo se llama? Sasha Cohen. Ya. Él es el que hace de Abby, creo, ¿no? Sí, Ya. el que hace, en verdad creo que ese personaje es el que da el toque gracioso al tema que es melodrama, entonces es un balance que ayuda, Claro, él interpreta a un Jeepy, pues, ¿no? claro. Y hay diferentes tipos de personajes en los acusados y es bien entretenida, se pasa bien rápido, son 2 horas, pero se pasa bien rápido. Ya, o sea, más o menos el argumento gira alrededor del juicio que se les hace a estas personas, porque eran los supuestos líderes detrás de una protesta multitudinaria que no salió bien, ¿no? Y es prácticamente como hubo movimiento de gente entre estados, ya no es un delito estatal, o sea, no van a un juicio estatal, sino a un juicio federal porque ya implican más de un estado. Y en esta época todavía había el tema del racismo, había el tema del movimiento hippie, había bastantes protestas y grupos que se organizaban en base a ideas más liberales para la época y que protestaban justamente frente a lo que estaba sucediendo en Vietnam, porque era una guerra que no tenía sentido y que estaban mandando un montón de gente, sí, o sea, por razones políticas, pues, ¿no? Claro, es el gobierno contra ellos y el juez que ve el caso es la persona más incompetente del mundo, que da ganas de cachetearlo. Sí, 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 es como, o sea, no es, no sé si diría incompetente, más allá de cómo resulta finalmente el juicio, sino que se nota que es el personaje que quiere sacarte de quicio. O sea, que es el que te coloca a ti dentro de la película y hace que te indigne cómo se está llevando las cosas. Da el contexto del ambiente de la época, de que se nota que está a favor de un grupo, o sea, de a favor de uno de los acusados. No, mejor dicho, que es a favor del gobierno. Sí, claro, es lo que representa tanto a la sociedad de poder en esa época como a los principales gobernantes, ¿no? También sale Michael Keaton. Sale poco, pero perfecto su personaje. Sí, claro, o sea, prácticamente es un personaje simplemente de soporte hacia el final, pero quienes más foco tienen dentro de los conocidos te podría decir Joseph Gordon-Levitt, que es el que hace de, no me acuerdo el nombre del personaje, pero el protagonista de 500 días con ella. Ujú, que para esto no envejece ni un poquito, parece Paul Rudd. Sí, o Bruno Pinasco, para tal caso. Sí. Y de ahí, o sea, para mí nadie más es conocido, o sea, salvo el de Borat, que nada más sé quién es, pero no he visto Borat. De ahí no hay nadie más conocido por ahí que hayas visto en un par de series como actores de soporte o esos actores que mueren o simplemente son los criminales en las series policiales. Sale el actor principal de una serie que se llama Succession, que te lo he recomendado, Mauricio, pero es el amigo de Abby. Ya, ya.
pero como está todo como con barba y pelo largo no se nota mucho, pero es él. Si han visto Succession, que es una gran serie que recomiendo, se van a dar cuenta del pata. Claro, igual lo que a mí me gusta de este tipo de películas es que finalmente el hecho de no tener actores tan reconocidos ayuda mucho a que no te genere ruido el verlos en otros personajes. O Ujú. sea, ese tipo de películas a mí me gusta bastante porque, ponte, si hubiese visto a Michael Keaton desde el inicio, lo asociaría demasiado a, al pata este A de... Beetlejuice. No, a Beetlejuice no, porque no lo veo ni siquiera en Beetlejuice. Lo asociaría más a Ya. Batman, lo asociaría más al director de McDonald's, claro. Ajá. O sea, o al malo al buitre de Spider-Man. Pero en esta película, como sale muy poco, es como que pasa desapercibido. Y bueno, Joseph Gordon-Levitt, por lo menos hasta ahora, salvo en lo de 500 días con ella, no lo he visto en un papel que lo haya marcado tanto como para que yo diga, ah, man, ya, este es el de tal película. Claro, y bueno, para esto lloramos, los dos lloramos, en diferentes ocasiones lloramos, pero sí nos conmovió. Sí, es conmovedora. Es una película hecha para eso. O sea, para que te toque las fibras de bronca, de orgullo y que cuando haya cierto desenlace, sea para bien o para mal, te genera ese alivio que se traduce pues en lágrimas o en risa o en alegría o en lo que sea. Ya, y para esto, ¿tú crees de que merece estar nominada por Oscar? Digo, digamos mejor película. Bueno, es una película que está hecha por todos lados, desde donde la mires está hecha, creada especialmente para que sea ganadora del Oscar. Y es el clásico ejemplo de las películas que les gusta a los que votan en la academia. O sea, el orgullo americano, el juicio, el tema ahora del racismo, las broncas que hubo, las guerras injustas, temas políticos. Hoy por hoy es la típica película, y todos los años, por lo menos en las últimas ediciones, siempre ha habido una película nominada de ese tipo y siempre han ganado al menos un premio. Sí, es verdad. El tema de justicias. O sea, estaba la de, ¿cómo se llama esa? La del puente, que habla también de la discriminación contra los negros. Ah, ¿algo? ¿Selma? Selma, sí. Selma, está también la película de donde sale Mahershala Ali. Ah, Sí. No, Moonlight, Moonlight. Moonlight, También lo 12 Years of Slavery. también esa, También la de que sale Viola Davis con con... Denzel Washington, Fences, también. O sea, en los últimos años han estado siendo nominadas esas películas que están principalmente dirigidas y creadas y escritas para que ganen un Oscar. Y como hay, y saben lo que les gusta, pues, o sea, tampoco son locos. Saben lo que les gusta a los miembros de la academia y saben que al menos, ya sea por mejor adaptación, por mejor guión, por mejor lo que sea, van a ganar al menos uno. Sí, yo creo que no va a ser mejor película, pero de hecho fácil un par de nominaciones a mejor actor o mejor papel secundario. Sí, de hecho que sí. Lo que sí eh, me dejó extrañando esta película es que no vi papel de mujeres importantes. Ah, eso es verdad. O sea, me dejó ese vacío de, hubiese querido está bien que hablen de minorías y todo, pero hubiese querido también que le inyecten un ángulo desde las mujeres de esa época. O sea, más allá de que solamente en esa época hablaban del soporte y que no eran protagonistas activas de la historia, sí me hubiese gustado que tuvieran un papel en la película en la que tú ves desde su ángulo qué era lo que estaba pasando, pues, ¿no? Claro, porque también, o sea, no tienen que seguir todo al pie de la letra, podrían haber cambiado personajes como mujeres también. Claro, son decisiones de guionistas y decisiones de director. O sea, pudieron haberlo incluido y de repente hubieran enriquecido finalmente la historia final. Pero bueno, o sea, eso es como que me hubiese encantado verlo, pero a pesar de ello es una película muy buena y que sí la recomiendo también. Y ahora, entre otras noticias, Hablando de racismo, esta semana se dio una noticia que parecía que estaba tardando, que se estaba cocinando durante mucho tiempo,
que ya había tenido un precedente hace años, pero quedó en naranjas, que fue el veto de la paisana Jacinta, de la transmisión de la paisana Jacinta. Tú me pasaste el dato, yo ni enterado estaba. Sí, fue esta semana, creo que el lunes salió en Twitter de que la gente estaba hablando de este tema, de que ya era hora, ¿no? Ahora, ahí me generó la duda cuando me dijiste el dato, porque de ahí cuando estuve chequeando también las noticias y todo lo demás, o sea, el canal, que es Latina, dice que no, que ya no lo emite hace años, o que no sé qué, que hace meses o hace años ya no lo emite. Yo lo he visto hace poco. O sea, yo sé que Latina tiene un acuerdo de utilización del mismo contenido con la gente de Panamericana. Y Panamericana está pasando Pataclown, Panamericana estaba pasando Yo Soy, creo, no me acuerdo qué cosa. Es como que Canal 5 o Panamericana se ha convertido en la repetidora de Latina. Como no tiene contenido propio, no puede generar tanto contenido propio, comienza a repetir el contenido que tiene Latina. Y repetían lo de Jorge Benavides haciendo de la paisana Jacinta, del negro Mama y todo eso. Entonces, no sé si es solamente el hecho de emisión, de producción o de distribución del contenido. Porque si Latina dice, no, ya no lo producimos, está bien, ya no haces más sketches de la paisana Jacinta, pero sigues repitiendo los capítulos. Ya, ponte, dices, ya no lo emito, pero sigues distribuyéndolo para que lo emitan otros canales. Claro, lo que yo leí en Twitter era que sí, chévere de que no se emita, digamos que sea en toda la televisión, pero lo que van a hacer es ponerlo en YouTube. Bueno, o sea, no, que eso ha declarado Latina. No, 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 o sea, lo que están diciendo es de que solamente lo pueden quitar de la televisión, pero cualquiera puede volver a transmitir las cosas en YouTube, o sea, subirlas en YouTube. Pero eso ya está. O sea, y eso ni siquiera es necesario que lo suba la gente de Latina. Ya está en YouTube y hay un montón de cuentas de personas como tú, como yo, que tienen ese contenido y lo suben. Claro, la idea es de que como YouTube jode tanto porque pongas una canción o porque digas una lisura, que también quite contenidos racistas. Ya, claro, pero ahí hay que hacer, o sea, ahí se tiene que hacer una moción más formal y hacer esa solicitud. Porque no es solamente, o sea, YouTube trabaja de esa manera cuando el propietario de los derechos lo declara como propiedad suya y comienza a quitar todos los efectos similares de ese contenido. Es como lo que le pasó a Luisito Comunica y CNN, que CNN declaró que cierto contenido que había publicado era de ellos y le bajaron el video. No solo le desmonetizaron, sino también le bajaron el video. Claro, o sea, Latina tiene que poner una posición que sea completa, o sea, de que todo el contenido que se ha hecho de la paisana Jacinta y también lo del negro mama se erradiquen. Sí, o sea, definitivamente tienen que ir por ese lado, o sea, deberían ir por ese lado, no sé qué tanto lo vayan a hacer, igual todavía creo que pertenecen al grupo Enfoca, que es este grupo de inversión, entonces no sé qué tanto les sirva a ellos en cuanto a la parte financiera o a la parte económica, que dejen de emitir este contenido, que se lo bajen y que ya no haya esas réplicas, más allá de lo que represente Jorge Benavides y el icono que es, ¿ah? O sea, eh, quiero dejar claro en todo caso de que no estoy diciendo que no tiene talento o que ha sido un talento que ha sido una basura todo este tiempo. No, porque dentro de las características que habían en la sociedad en ese momento era lo que daba risa y nadie lo consideraba algo negativo. O sea, no puedo, yo particularmente, ¿ah? Desde mi punto de vista, no puedo juzgar con mis ojos de hoy lo que se hizo en los años, ponte, 90 porque yo también he sido parte de ese público consumidor de eso. Era diferente contexto. Claro, y yo sentía que era normal, no que estaba bien, sino que era normal. Y ya, lo seguía consumiendo y todo, me daba risa y le agarré cariño al personaje y todo lo demás, pero luego te das cuenta, o sea, deberías darte cuenta con el paso de los años, qué es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, que la sociedad, ya hay más gente, las nuevas generaciones ya comienzan a cuestionarse más y se dan cuenta de que, oye, esto en realidad simplemente está reforzando la discriminación, está reforzando la idea de que la mofa es gratuita y es chistosa, Los cuando estereotipos. los estereotipos, que denigres a las personas porque son diferentes a ti, ni siquiera porque son
menos en algún aspecto, ya sea económico, ideológico, lo que sea, sino porque son diferentes a ti. Y porque son diferentes a ti, que tú ni siquiera es que tú has decidido nacer en donde te tocó. Te tocó nacer ahí porque fueron las cosas del destino, la decisión de tus viejos y todo lo que quieras, pero tú has nacido en esa familia, tienes las cosas que tienes o la educación que tienes y vives en el distrito o la ciudad en la que te tocó por azar. Sí, O sea, no ha sido mérito tuyo ni nada. Entonces, es ridículo. Ahora lo puedo decir, antes no lo entendía, pero es ridículo que haya ese tipo de discriminación o que haya ese sentido de superioridad ante el resto por cosas que ni siquiera has tomado la decisión tuya, o sea, no ha sido decisión tuya y que ni siquiera son por mérito. Y si así fuesen, tampoco tiene sentido. En mi caso a mí me daba risa porque era el tipo de humor con el que yo había crecido, pero cuando ya te das cuenta de lo que realmente hay detrás, o sea, lo que genera, ya es como que te cuestionas, ¿no? Y dices, oye, ¿realmente me tiene que gustar eso? O sea, yo soy del público que consumió bastante ese contenido, pero que luego me he puesto a reflexionar de si realmente es el contenido que suma y no que genera más estereotipos, que denigra más a las personas. No solamente porque, o sea, de, ter- si tú fueses, ¿no? De la zona andina del Perú y ves ese contenido y que tú sientes, oye, pero yo no soy así, o sea, a mí no me faltan los dientes, yo no hablo así, yo no estoy sucia todo el tiempo, exacto, o yo no soy lisuriento todo el día, o yo no me hago el vivo, o no soy sonsa. exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas a uno no le gustan, o sea, que te generen esos estereotipos y que te comiencen a juzgar y que cree en las personas esa imagen de ti, a nadie le gusta. Entonces, si a ti no te gustaría, ponte que en otros países, ¿qué pasa? Nos tilden a los peruanos de holgazanes, de ladrones, de juergueros, de borrachos, de lo que sea, a ti tampoco te gusta porque no eres tú. Entonces, imagínate vivir siempre en una situación en la que en los medios el personaje más querido, entre comillas, es alguien que te estereotipa y te pone una etiqueta de las peores cosas que puedas imaginar de tu comunidad. Entonces es como que... Y esas disculpas medio sonzas que en algún momento dio Jorge Benavides como diciendo, no, pero este personaje en realidad es muy querido por los niños. Claro, los niños no saben pues lo que estás haciendo, o sea, no saben que están generando un estereotipo que denigra a cierta comunidad. Claro, o sea, cómo puede dar ese argumento si los niños son las personas que no conocen el mundo, no conocen nada, solamente conocen su alrededor y lo que miran en la tele se impresionan y creen que esa es la realidad? Claro, o sea, no pueden emitir juicio de valor porque todavía no están en la capacidad de hacerlo. O sea, Ujú. hay un montón de casos, ¿no? Pero finalmente no es lo que se debería de manejar como punto de inicio cuando quieres construir una sociedad más educada, más tolerante, más comprensiva, más empática. Y, y lo que ha logrado la Sala Superior de Justicia de Cusco es increíble, o sea, por fin. Y ojalá que se extienda, ¿no? O sea, que finalmente ya se llegue a extender, porque dentro de la solicitud o la demanda que han hecho, no está solamente Jorge Benavides y Latina, sino también ha estado la solicitud que le han hecho a los ministerios de la mujer, al ministerio Ujú. no me acuerdo, de comunicaciones y otro más, porque eran tres carteras ministeriales que estaban ahí en la solicitud, o en la demanda, que era que tenían que crear un marco legal en el cual se controle este tipo de contenidos porque no puede ser posible que se siga viviendo en una sociedad en la que se aceptan y se fomentan los estereotipos y temas de poca tolerancia y exigió que se trabaje en un programa no me acuerdo cómo era el título que tenía, pero era que buscaba una educación para una sociedad más tolerante, más integrada, con menos estereotipos y todo lo demás. Entonces, eso me pareció bastante importante como logro.
Sí, es increíble. Eso quiere decir de que van a estar más atentos a los programas que se están enseñando en televisión abierta, ¿se dice? Sí, te enseña la verdad. Igual, o sea, importante que todos hagamos eso, ¿no? O sea, no es que solamente las representantes que presentaron esa moción y que finalmente lograron esto alcen la voz, sino es papel de todos que nos demos cuenta y levantemos la voz ante este tipo de cosas. Es como lo del partido de que el árbitro recaudaron 500.000 millones, no, 500.000 firmas para que se vaya el árbitro y ya, pues hagamos eso también para las cosas que vemos de injusticias en el Perú. Lo importante, pues, ¿no? O sea, porque como por ahí dice, no me acuerdo quién era el que decía, pero era el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Entonces, nada, es como para pararse y aplaudir lo que se ha logrado, Y a seguir haciéndolo. que se siga apuntando en esa dirección, pues, ¿no? Sí, para cerrar el tema quería leer un tuit que me pareció perfecto para ese tema, que decía, si tu novio piensa que lo de la paisana Jacinta es censurar un programa de humor inofensivo, para mí está soltera. Ah, sí, 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 sí vi que compartiste algo así. Y ahora, la última, no es noticia, sino el contenido que creo que va bastante de la mano de todo lo que estamos hablando hasta ahorita, Redes que es sociales. el documental, no solamente redes sociales, ¿ah? Sino también la polarización de las opiniones y de la gente en base a ciertas preferencias. The Social Dilemma, que es el documental de Netflix, que claro, está enfocado en lo que generan las redes sociales y su consumo y su uso y lo que sea, pero finalmente tiene bastante que ver con lo que estamos hablando de la polarización de ideales o de creencias o de posiciones políticas y de lo que sea. O sea que, bueno, a ver, para comenzar, describe en algunas palabras de qué va el documental. Ya, es un documental que recolecta personas que han trabajado en la industria de las redes sociales, que cuenta sus experiencias como que inside job de lo que pasó y de lo que han sacado de eso y dan consejos, por así decirlo, o anécdotas de lo que pasa realmente cuando estás viendo tu celular en redes sociales. Pero la idea básica es una persona que está haciendo como que toda una campaña, hasta creo que vio tipo un juicio, ¿no? O no era un juicio, pero era gente importante del gobierno. Sí, claro. Pero es que eso va de la mano también con lo del juicio que se le hizo a Zuckerberg por lo de las votaciones. Ujú, sí. Totalmente de acuerdo con la descripción que has dado del documental. También hay que tomarlo con pinzas porque de todas maneras la gente que está detrás de la producción de este documental tiene unos fines que todavía no sabemos cuáles son, pero de hecho tienen un propósito. Porque, o sea, si estamos hablando de algo meta, te das cuenta de que están hablando de las redes sociales y difunden este contenido a través de redes sociales, de un streaming como, o una plataforma de streaming como es Netflix, que utiliza un algoritmo similar. Y, y ya, y bueno, o sea, dentro de este documental lo interesante es que también hablan de cómo es que si tratáramos de ver a las redes sociales como una herramienta o como un instrumento, como lo es una bicicleta, eh, la diferencia está en que la bicicleta no te exige o no te pide o no demanda tu atención. O sea, tú la puedes dejar ahí y sigues haciendo tu vida normal. En cambio, las redes sociales supuestamente, Hacen todo lo eh, posible para engancharte. exacto, para que estés consumiendo constantemente todo lo que puedas ver en esa plataforma. Y además que utiliza los algoritmos para seguir mostrándote cosas afines a lo que tú quieres, o a lo que tú opinas, o a lo que tú crees. Que al final sacan como si fuera que hubiera una persona, un robot o lo que sea, de que está enfocado en ti, en saber todo sobre ti y mandarte la información específicamente para ti. Sí, o sea, es una representación o sea, es una personificación de lo que realmente es el algoritmo. O sea, el algoritmo es un ente virtual
que se encarga, una inteligencia artificial que se encarga de ir entendiendo tus patrones de comportamiento para poder darte contenido, darte o mostrarte las cosas que saben que son las que vendrían a ser más relevantes para ti. Creo que también se enfocan bastante en la generación Z. O sea, se enfoca más en tengan cuidado niños. eh, o tengan cuidado padres con sus hijos, con las redes sociales. Porque hablan también lo del tema del que ha aumentado un montón el suicidio desde que empezaron las redes sociales. Sí, igual, o sea, sí es totalmente cierto lo que dices, pero también hay una responsabilidad bastante grande de los padres y creo que esto ya lo habíamos hablado antes, que es, o sea, no puedes dejar que las redes sociales o el internet o el contenido que puedan encontrar en YouTube sea lo que los eduque. Eso me hizo pensar de que si realmente quiero que mis hijos tengan celular con redes sociales, o sea, en qué edad tenerlo, cómo hacer para prohibir ciertas cosas, porque es bien difícil, porque digamos que no tuvieran celulares, les harían bullying por no tener celulares. Y si tienen celulares, los joden porque están enviciados con el celular. Sí, pero, o sea, ahí tú tienes que trabajar bastante con el tema de la seguridad de tu hijo, que es un tema que vamos a hablar después, pero ahí tú tienes que trabajar en la personalidad de tu hijo, en sus convicciones, hasta el punto en que consideres que es realmente necesario o que tu hijo esté en la capacidad de poder escucharte cuando le recomiendes cómo se usa o cómo no se usa. Porque finalmente, si no lo ayudas tú, alguien más afuera lo va a hacer. Sí, o sea, de hecho tenemos que guiarlo. Si no te involucras tú y no lo ayudas a que esté en la capacidad de manejar eso él o ella sola, eh, lo va a aprender con los amigos o con alguien de afuera o por el mismo internet. O sea, no puedes dejarle, es lo mismo que se hacía antes, que dejabas que la televisión educara a tus hijos. Y el gran parámetro de decisión que tenía eran los talk shows o los realities o lo que sea que había en esa época y las decisiones las tomaban, ah, pero yo lo he visto, o sea, no conscientemente lo decían de la boca para afuera, pero se interiorizaban decisiones muy parecidas a las que se tomaban en las redes sociales, en los realities, y lo veías como algo normal, lo cual es totalmente irresponsable por parte del papá, pues, o la mamá. O sea, no puedes encargarle esa chamba. Y eso fue lo que... cada generación ha tenido una cosa similar. Sí, una parte lo dicen, de que antes tenían periódicos, antes tenían la radio, antes tenían el televisor. O sea, ¿cuál es la diferencia con las redes sociales ahora? Pero creo que son las personas que eso es la diferencia. Sí, y al final, o sea, volviendo al ejemplo de la bicicleta, es supuestamente nosotros somos los productos o lo que sea, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en realidad las redes sociales son herramientas. Nosotros, como usuarios, no somos el producto, somos un input. O sea, somos uno de los materiales que utiliza la herramienta para poder vender algo. ¿Qué es lo que vende? Nuestros datos, o sea, no directamente, sino de forma anónima como algo integral, un grupo de personas, que al final es un canal, o sea, es un medio de comunicación en el cual tú le estás vendiendo a las marcas la publicidad para llegar a estas personas. Creo que ahí lo que está mal es que no sabemos que estamos dando acceso a las marcas. Pero ya tienes que asimilarlo sabiendo todo lo que hay en internet. Claro, es que de repente está también el error en el hecho de, en mi caso, ¿no? Como yo chambeo con este tema ya desde hace un tiempo, todo lo que yo he visto en el documental, para quienes no lo han visto, va a ser algo revelador, pero para quienes ya lo han visto, o quienes de repente también comparten campos de chamba parecidos al mío, eh, es algo que se sabe, o sea, porque el tema de la publicidad maneja tres etapas y te las explican siempre así, o sea, la parte de alcance o de reconocimiento, que es para que todo el mundo te vea, luego la fase donde ya el usuario está en una consideración, que es cuando ya hace comparaciones con diferentes marcas, y luego la etapa de decisión, que es cuando ya está a punto de dar el clic de compra o la conversación o lo que sea,
qué es lo que tú quieres que haga. Y en cada una de esas etapas tú le hablas al usuario a través de publicidad, diferentes tipos de publicidad, a veces video, a veces imágenes, a veces contenido, para llevarlo hasta la decisión de comprarte a ti o consumir a ti o pedirte la llamada a ti o lo que sea. Entonces, el tema está en que cuando llegas a este documental sin saberlo, todo te asombra y tú dices, wow, no sabía que estaba pasando esto. Sí, yo me siento identificado. Y claro, tú dices, ¿qué tal revelación? Esto, o sea, la gente que ha crecido con redes sociales, todo le hace lógica porque sabes que es así, sabes que esas son las cosas que están pasando, pero te olvidas de que esto, si tú lo traduces al canal regular como ponte la televisión, sigue siendo lo mismo. Es un medio de comunicación, las marcas pujan, entre comillas. En el caso de las redes sociales es más democrático porque te permite a ti como marca chica poder competir con una grande, porque no es solamente por plata que compites, sino también por el tipo de contenido, la cantidad de relevancia, o sea, puntaje de relevancia que tengas y todo. Pero al final es lo mismo, es un canal de comunicación en el que la plataforma es como si fuese un canal de televisión que te está ofreciendo un medio para poder anunciar algo. Ujú. Antes, en lo que era televisión, se comercializaba el horario, el prime time, el noon y los programas menores. Y en base a eso te cobraban más o menos. En nuestro caso es básicamente lo mismo. Ya no te cobran en cuanto a Tiempo de en cuanto espacio. en cuanto al espacio o al horario, pero sí a la audiencia. O sea, antes, cuando tú pagabas por publicidad en televisión, tú no sabías exactamente cuánto era la cantidad de personas que te iban a ver, pero el rating ya te decía que estos son los horarios prime, estos son los horarios más bajos, estos te salen más barato, esto es por la frecuencia, esto es por la cantidad de impresiones que vas a tener y todo. Y en las redes sociales sigue siendo igual, solo que ya no te peleas tanto por el horario, sino te peleas por las audiencias, porque como la tele es de manera masiva, la tele puede estar prendida y nadie puede estar viéndolo porque están comiendo y solamente o están estudiando y tienes la tele prendida para tener bulla. En cambio, en las redes sociales, tú configuras a quién quieres llegar, en qué momento quieres llegar, cómo le vas a llegar y cómo le vas a hablar. Entonces, Ujú. te cobran por el nivel de personalización, pero sigue siendo un medio. O sea, el problema no es la herramienta y sigo pensando que es una herramienta. Sí, porque hay gente que dice, o sea, que ve el documental y diría, pucha, ya no quiero saber nada de esto porque siento que me están espiando y esas cosas, pero al final de cuentas lo necesitas. Es una herramienta, o sea, si eres un millennial, lo necesitas para trabajar, para poner tu emprendimiento, para ciertas cosas, o sea, lo necesitas. Sí, o sea, tú mismo o misma tienes que poner los límites del uso. O sea, si Ujú. consideras que te genera una adicción, lucha contra ella. Pues ahí una parte del documental me da risa porque dice, las únicas industrias que utilizan el término usuarios para los que consumen lo que hacen es las drogas y las redes sociales. O sea, Sí, buenazo. más satanizado no lo pueden intentar hacer. O sea, y se nota que esa es la intención, satanizar el uso de las redes sociales. Pero por ahí tú me pasaste el dato de que Facebook salió a hablar sobre las 7 mentiras que estaban diciendo en el Sí, documental, de ¿no? que, ya lo voy a resumir ya, Ya, de que Facebook elabora sus funcionalidades y herramientas para enganchar y retener usuarios, y eso dicen que no es verdad, de que no somos un producto, de que el algoritmo no es malo, que han hecho una mejora para la seguridad de los datos, la polarización del contenido y que Facebook ha invertido para garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Que claro, eso ese es es por el medio roche, dudoso. ese es por el roche que tuvieron, pues, con el juicio. Porque en estas elecciones también ha habido cosas raras, ¿no? Pero bueno. Y luchamos contra la desinformación. O sea, el fake news. Claro, pero ahí, mira, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad, después de ver el documental, de hablar con un amigo que me lo había recomendado también. Y estábamos hablando justo de la polarización del contenido. El algoritmo es, como te dije hace rato, ¿no? Como una especie de ente inteligente que está dentro de la red social y trata de capturar y entender tus patrones de comportamiento
Entonces, si sabe que tú le has dado like a una foto de perritos, es muy probable que cuando te salga otra foto de perritos, le vayas a dar like. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Dice, le va a gustar, comienzo a mostrarle más de este tipo de contenidos porque le va a gustar y le interesa. Si luego comienzas a ver comida de perros y luego ropita de perros, el algoritmo entiende, man, ya, esta persona tiene un perro ya, ya Ujú. adoptó. Y te Entonces, ponen productos. exacto, te comienzan a aparecer productos porque estás dentro de un grupo de público que ya comparte esa característica contigo de que ha comprado recientemente o ha adoptado recientemente un perro. Lo mismo pasa con casas, lo mismo pasa con autos, lo mismo pasa con todos los productos o servicios que puedan haber. Pero entonces, este algoritmo, como interpreta tus comportamientos e identifica los patrones, si yo siempre le doy like a un tipo de contenido, digamos, machista, y siempre le doy el machismo, o sea, sin que sea machista el contenido, pero siempre le doy like a gente o a influencers o a gente que emite comentarios de ese tipo, me van a seguir mandando contenido, videos de ese tipo de cosas. Y por el otro lado, la gente que es feminista, de igual forma, le va a seguir apareciendo cosas más feministas o cosas de integración o cosas de igualdad, de equidad y lo que sea. Entonces, la polarización se va generando poco a poco porque el algoritmo interpreta, a mí me va a dar lo que más me gusta y lo que más cómodo me hace sentir, que es el contenido machista. Y a la otra persona, el contenido con el que más ha interactuado, a lo que más le ha dado like, lo que más ha comentado, que es contenido feminista. Y esto se da con todo, se da con equipos de fútbol, se da con partidos políticos, se da con ideas, se da con movimientos, se da con un montón de cosas. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a aislarte de manera virtual solamente consumiendo contenido que te resulta cómodo y te crea un ecosistema en una zona de confort que tú dices, cuando tú ves a otra persona en la calle que opina totalmente diferente a ti y reniegas porque dices, ¿cómo esa persona puede tener esa opinión si todo está en internet? Porque piensas que esa persona está viendo lo mismo que tú y que a pesar que ve lo mismo que tú, opina diferente. Y no es así. No, ven las cosas que a ellos les gusta y no ven otras cosas. Exacto. Entonces ahí está la polarización. ¿Cuál es el problema? No es solamente el algoritmo. Porque el algoritmo no te impide que tú agarres y con tus manitos ingreses a Google y Y comiences a pongas a buscar buscar cosas diferentes. exacto, que eso es lo que yo tuve que hacer, o sea, y eso sí te lo agradezco a ti, que comencé a consumir cosas, o sea, contenido distinto al que solía buscar y comencé a conocer más sobre, ponte, temas de feminismo, temas de la comunidad LGBT, temas de la lucha contra el racismo, lo del blackfacing y todo lo demás, cosas que yo era totalmente ignorante y que hasta ahora me sigo sintiendo ignorante en esos temas, pero que te permiten levantar la cabeza y decir, man, ya. O sea, mi zona de confort es una zona bien chiquita. Existe otro mundo. Exacto, no estoy, tengo mis lunas polarizadas, pero que no me están polarizadas al revés, no me permiten ver hacia afuera. Entonces, como estoy bien comodito adentro, se me hace mucho más difícil, entre comillas, bajar la ventanita y ver qué está pasando afuera. Pero nada, o sea, en realidad no te cuesta nada poner tu manito y comenzar a buscar afuera qué más está pasando. Es lo mismo con cuando vives en una zona y no sales de tu barrio, pues, ¿no? Sí, tal cual. O no sales de tu país o no frecuentas. Y que sería ideal, ¿no? O sea, esa disrupción que te da cuando entras a la universidad. O en mi caso, cuando estás en la pre. Cuando yo tuve que pasar por la pre para entrar a una universidad nacional, a mí me pareció increíble el golpe que me dio de saber de que habían un montón de personas con las que yo estaba compitiendo para ingresar y que estaban en una situación mucho menos favorecida que yo. Y estaban en la misma situación que yo, estaban compitiendo por el mismo puesto que yo, incluso eran mucho más capaces que yo, o sea, tenían mucho más tiempo de preparación, mucho más compromiso, mucha más disciplina, cosa que yo no tenía. Entonces yo decía, miércoles, o sea, con todo esto es injusto que yo les gane una plaza. Claro. Y ahí tú dices, hay una realidad más allá de la que tú vives en tu barrio, en tu colegio, en tu casa, en tu distrito, en lo que sea, en tu país.
Como dicen, Perú no es Lima. Exacto. Como una vez escuché una frase que la dijeron unos argentinos, pero si la traduzco a términos peruanos sería como que Dios está en todas partes, pero atiende en Lima. Ah, no había escuchado eso. Sí, en Argentina lo dicen, pues, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Ujú. Entonces, es eso. O sea, es bastante responsabilidad de nosotros mismos levantar la cabeza, mirar a los lados. Y las redes sociales no son el problema, o sea, no hay que satanizarlas tampoco. Porque o sea, te dan cosas muy positivas también. Claro, puedes sacar favor, o sea, sacar cosas positivas de que te escuchan o lo que sea, porque a final de cuentas, eh, o sea, por ejemplo, querías conseguir un producto que hace tiempo estabas buscando, pero no sé, lo mencionas en una conversación y te aparece luego en tu celular. Te está ahorrando la búsqueda. Sí, claro. O sea, sí, no es chévere que te escuchen, ¿no? Pero si ya sabes lo que está pasando, entonces úsalo a tu favor. Exacto, exacto. Es tarea de cada uno poder, y no solamente con las redes sociales, sino en general. O sea, la vez pasada estábamos hablando, también creo que te lo comenté, o sea, si yo pienso de una forma y no entiendo por qué la gente critica esa forma de pensar, mi deber sería escuchar a esas personas por qué tipo de contenido consumen para entender, ah, man, ya, por eso es que piensan así. Entonces, si yo sé que las personas con las que voy a debatir o con las que voy a intercambiar una discusión o lo que sea, también conocen todo lo que yo consumo y aún así tienen una postura diferente, lo respeto, porque es alguien que ha visto ambos lados, ha construido su propia opinión y tiene cómo sostenerla. Pero si es una persona que siempre está en su zona de confort, está en todo su derecho de quedarse ahí, ¿ah? O sea, no digo que no. Pero sí es su deber levantar la cabeza y ver otras cosas. Entonces, muy bueno el documental en ciertos detalles, muy Un poco hipócrita en algunas cosas. sí, hipócrita en algunas cosas y muy sugerente, muy tendencioso para tratar de satanizar el tema de las redes sociales como si fuesen el problema, cuando en realidad el problema es un poco más allá de eso. Exactamente. Y ahora, Vamos a hablar del tema de inseguridades, que tenemos bastante. No, mentira. Pero bueno, todo el mundo tiene inseguridades. sí, de hecho. Y el documental este del que acabamos de hablar nos da el pie perfecto para comenzar a hablar del tema de inseguridades. Claro, porque ver eso te genera inseguridades. Sí, o sea, no solamente inseguridades en cuanto a lo que te escuchan o te pueden ver o lo que sea. Sino las redes sociales en sí, por ejemplo Instagram, que te genera inseguridad de tu cuerpo. Exacto. Lo que he vivido toda mi vida. A ver, arranca tú con eso. Ya. Lo que pasa es de que, como mencioné en el anterior capítulo, yo era flaca, o sea, cuando era chiquita, y a partir de los 10 años empecé a engordar. Entonces, en la época de secundaria, básicamente, fui gordita y me hicieron bullying por eso. Pero más que nada, empezó en mi casa. Lo que pasa es de que cuando empecé a engordar, o sea, mis papás me daban comida, dulces y eso, y yo comía, ¿no? Pero cuando empecé a engordar, todos en mi familia me empezaron a decir que estaba gorda. No todo el tiempo, pero en algunas situaciones. Y hasta que no bajé de peso en un punto, o sea, seguía la cosa y yo empecé a bajar de peso a los 18 años, por ahí. También mis tías, mis abuelos, en general, o sea, si ven que estaba gordita, me lo decían. Y no de una forma crítica constructiva, sino en forma de ofenderme, ¿no? Entonces, no me molestaba o sea, sí me molestaba cuando me hicieron bullying en el colegio, pero tampoco fue tanto que digamos. Pero más me dolió cuando fue mi familia, ¿no? Mis papás, por ejemplo. Sí, obvio.
y de que te hagan hacer dieta cuando eres un adolescente no es, no es lindo. Además, o sea, en esa época no había redes sociales, eso es lo bueno, pero, pucha, si hubiera redes sociales cuando yo estuve ahí, aunque bueno, había High Five y MySpace y eso, pero bueno, no era lo mismo como Instagram, que es una red social que es específica para ver la perfección en las personas, ¿no? Sí. Pero sí, pues luego cuando ya bajé de peso, yo pensaba de que todos mis problemas se iban a ir. O sea, yo tenía el pensamiento de que si es que bajaba iba a ser feliz, porque me sentía triste por ser gorda. Y, y eso, o sea, bajar de peso no cambió nada. Y igual sentí inseguridad, o sea, me pasó de que estaba ya en mi peso normal, o sea, peso ideal, por así decirlo, entre comillas, y aún sentía de que estaba gorda. O sea, se llama body dysmorphia. Claro, que te percibes no como estás realmente. Y bueno, o sea, no quiero entrar tampoco tanto en detalles, pero me causó bastantes inseguridades podría decirte que hasta hace un par de años, que cambió mi chip, porque comencé a ver, como estábamos hablando, comencé a ver más allá de lo que las, los influencers o las personas famosas en las redes sociales eran, y comencé a ver otro tipo de influencers, como influencers de body positive, de chicas que tienen cuerpos naturales, normales, bueno, no naturales, sino cuerpos Reales. de todo tipo, reales, que, que se ven completamente hermosas. Y, y aún me cuesta en ciertos momentos porque digo, me parecen, veo una chica plus size y digo que es hermosa, pero a veces me veo a mí misma y digo, ¿por qué yo no me veo hermosa? O sea, obviamente tengo mis momentos, pero como toda mujer creo, pero, pero ya estoy muchísimo mejor mentalmente y cómoda con mi cuerpo. Pero creo que es más gracias a ver gente como yo, mujeres como yo, que tienen estrías, que tienen problemas en la piel, cualquier cosa, personas reales. Claro, de hecho que sí, porque le has dado la vuelta a lo que te generó principalmente el body shaming, por llamarlo así, que era el contenido que veías y el canal, o sea, el medio por el cual lo veías, que eran las redes sociales que simplemente reforzaron esa inseguridad. Claro. O sea, como estaba mencionando, o sea, usa las redes sociales a tu favor, sigue a gente que, que te inspire en vez de hacerte sentir mal. Sí, de hecho, yo también no recuerdo si alguna vez te lo comenté, pero también he tenido bastante inseguridad con el tema físico. Eh, a diferencia de tu caso que estás contando, en mi caso siempre he sido gordito. Siempre, siempre desde chiquito he sido gordito. Un tamalito eres. Sí, claro, así como tú ahora, pero yo siempre desde chiquito. ¿Ya? Entonces, No, yo soy una humita, ya hemos dejado claro eso. no, eres una encomienda guachana mal amarrada, pero bueno, digámoslo, humita. Igual soy rica. Y siempre, o sea, mi familia en general todos son gorditos, salvo mi mamá de repente. Y siempre me dijeron así. O sea, siempre era gordito o gordo o gordito, pero siempre con cariño, siempre yo lo tenía interiorizado. O sea, para mí siempre ese fue la forma en la que me expresaban cariño y nunca, o sea, claro, ya cuando vas creciendo te va generando cierta incomodidad el hecho de que te digan gordito cuando ya estás más grande y quieres dejar de ser gordito. O sea, yo comencé a sentir esa disconformidad cuando comencé a sentir atracción por las chicas entrando a la pubertad. eh, y sabía pues que la imagen que te venden del chico atractivo no es el gordito. Claro, lo que ves en las películas, el galán no es gordito. Claro, o sea, incluso en las películas infantiles, juveniles, lo que sea, el, el galán
no es el gordito, al contrario, el gordito suele ser el personaje gracioso, el alivio cómico. Y yo no quería ser el alivio cómico, pues. Entonces, mi inseguridad en ese sentido, más allá de, no solamente por el hecho de ser gordito, ¿ah? Tenía bastantes inseguridades. Cuando me operaron, que lo hablé en el episodio anterior, cuando me operaron del apéndice, mi inseguridad de ir a la piscina, ir a la playa porque se veía mi herida, eh, puta, era horrible. Y aparte del ser gordito, el hecho de varias cosas, el tema de repente mis lunares, la forma de mi nariz o lo que sea, todo ese tipo de cosas, yo les tenía inseguridad y hasta ahorita me generan inseguridad hasta cierto punto. Eh, a veces el tema de que por nerviosismo tenga sudoración en las manos y todo eso, tampoco ayuda porque cuando tienes inseguridad, ponte en una entrevista y tienes que saludar a alguien, si estás inseguro, tienes nervios y encima te sudan las manos, es un círculo vicioso que no te ayuda para nada y cuando quieres saludar a alguien se te nota en las manos que estás nervioso. Entonces es horrible y vivir con eso toda tu vida, porque esto de la sudoración no te para. O sea, ya comienzas a generar ciertos truquitos para tratar de evitarlo, pero a veces es imposible. Claro. O sea, no, por más que quieras, te va a ganar. Entonces, ese tipo de situaciones son incómodas y te generan más inseguridad. Entonces, ¿en qué momento fue cambiando eso? Eh, el hecho de en algún momento que te llega el pincho. Sí, ese es un gran momento. Cuando dices, qué chucha. Sí, es como que, pero no es constante, ¿ah? No es perenne. O por lo menos en mi caso no lo es. Claro, o sea, puedes tener, como te he dicho, y puedo tener momentos de que aún me siento insegura de partes de mi cuerpo y cosas de mi cuerpo, pero no es tu día a día, no es algo que está como que te impide vivir. Y no es solamente eso, sino también el hecho de que, ponte, a veces tú estás queriendo subir una foto y tú dices, puta, en esta foto no salgo bien, o en esta foto salgo así, o salgo así, y siempre tratas de salir en tu mejor posición o en tu mejor foto. Sí, justo el otro día estaba pensando de que cuando vi mi feed de Instagram, que hubo una época de que yo usaba Snapchat para tener mi foto, o sea, Snapchat ya tenía filtro incluido para que te veas más, perfecto, entre comillas, ¿no? Y, y hubo una época que yo, o sea, tomaba las fotos con Snapchat y las subía a mi feed. Y me hizo pensar que qué rara forma de pensar, porque esa no soy yo. O sea, yo entiendo poner un filtro de color y esas cosas, que eso es lo que hago ahora, pero cambiar mi forma de mi nariz, o cambiar la forma de mis ojos, o ponerme más delgada el brazo, porque también hacía eso, ¿ah? O sea, no entiendo por qué haría eso si es que cualquiera que me ve, porque no tengo muchos seguidores que digamos, cualquiera que me ve en la vida real se daría cuenta que yo no soy así. O sea, estoy vendiendo algo que no es. Claro, exacto. Y por ejemplo, eso lo volví a ver esta semana cuando estaba viendo entrevistas de Ricky Gervais, Ujú. que habían fotos en las que él sale haciendo muecas o tomándose fotos de papá, eh, fotos normales. Entonces, cuando yo veía otras fotos que me han tomado a mí desapercibido y que las han publicado o que, Esas son las mejores o fotos. sea, no, en mi caso no, o sea, me veo fatal, ¿ya? Pero, Ok. pero me pongo a pensar en por qué chucha tendría que darme bronca que salgan esas fotos o tener esas fotos, si así es como me ve la gente la mayoría del tiempo. Exacto. O sea, está bien, tú quieres tener tu mejor foto y quieres, pero al final, tu mejor foto ya está bien, usa la de perfil, usa la de la. Son las que más likes te van a generar y todo lo que quieras. O sea, son en las que estás posando. Se supone que son las que tienes que salir mejor. Pero el resto de fotos también son normales. O sea, date el lujo o date el gusto de vez en cuando subir una foto en la que no sales bien. O sea, comienza con ese ejercicio pequeño de cuando en cuando subir una foto en la que no sales bien. Y que si hay gente que te critica o que se burle de ti, puta, hay dos formas en las que lo puedes tomar. De la forma deportiva, como que, ah, sí, es algo chistoso, por eso la subí.
o la otra en la que te ofendes. Pero si te ofendes de ahí, o sea, le haces un doble check al tema. ¿Por qué te ofendes? O sea, te hiere que la persona te diga eso. Entonces la persona es la que tiene el problema, no tú. Tú no vas a cambiar tu cara, no vas a cambiar tu cuerpo, o sea, solamente por un comentario de una persona. Y también no te dejes manejar por likes. O sea, no importa nada. Ah, totalmente, totalmente. Claro, con eso no quiero decir de que te descuides totalmente de lo que es no tu aspecto, sino tu higiene o tu salud o ese tipo de cosas que son realmente importantes. Pero si estás bien con tu salud y estás bien con tu cuerpo, o sea, no tienes ningún reparo que hacerte en subir una foto o en sentirte bien o mal con tu cuerpo. Lo que más me jode es cuando alguien decide no subir una foto porque siente que no se ve bien y, y le impide, o sea, es como que te impide vivir. Tus inseguridades te impiden vivir. Eso es lo que está mal. Si crees que no te ves bien y por eso no pones algo que te hace sentir orgulloso, Claro, pero basta que quiebres eso, o sea, que pases ese punto y comiences a subir lo que realmente te importa sin que te importe el resto, ya comienzas a ser la persona que realmente quieres. O sea, cuando dejas de, de tratar de complacer al resto, en lugar de complacerte a ti mismo, ya es el punto donde tú dices bien. O sea, como te digo, repito, siempre cuidando el tema de la salud y todo. O sea, no, si tienes una condición de salud o sabes que te estás yendo en excesos a nivel de comida, a nivel de alcohol, a nivel de lo que sea, y te estás haciendo daño, preocúpate. O sea, toma acción en ese sentido. claro, toma acción, pero eso no quiere decir de que no puedes subir una foto del mismo o de esa persona de ese momento porque está mal de salud. O sea, puede tomarse la foto. Si estás en el proceso de cuidarte, hazlo. Claro, pero que, o sea, el tema del body positive tampoco quiero que se tergiverse y termine generando el hecho de, si yo me siento bien conmigo mismo, me importa un pepino mi sobrepeso, me importa un pepino el hecho de comer en exceso, de tener colesterol. O sea, el body positive no es en ese sentido. No, obviamente tienes que ser consciente de tu salud. Si estás bien de salud, haz lo que te dé la gana. O sea, solamente o sea, haz lo que te dé la gana es solamente cuando no haces daño a nadie y cuando no te haces daño a ti. Y con eso es, no te hagas daño de tu salud. Sí, tal cual, tal cual. Pero como te digo, o sea, se puede malinterpretar el body positive con este tipo de pensamientos. Entonces, como es una línea tan delgada, es mejor dejarlo claro. Sí, eso es completamente cierto. Ya. ¿Y qué otro tipo de inseguridad tienes ahí? La inseguridad en las relaciones. Que eso genera un montón de problemas en las relaciones. Puta. Sí. Y ya sea con una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de... Bueno, sí, nada más, porque Todo tipo de relación interpersonal en general. sí, de que si tienes una inseguridad, causas daño con la persona que te relaciones. Sí, ahí que, o sea, en realidad la inseguridad es la causa raíz de varias cosas. De varios problemas, sí. Como son, por ejemplo, los celos. Celos principalmente, pero ahí hay dos enfoques de la inseguridad que pueden atacar o generar los celos, que es la inseguridad en uno mismo y la desconfianza en la otra persona a causa de la inseguridad en la relación. Claro, porque no solamente es que seas insegura, porque puede ser de que la otra persona no te genera la confianza. Claro, o sea, no te da esa seguridad. Ujú. O sea, si es alguien que es, ponte que tú la conociste en una circunstancia, siempre fue fiestero, fiestera, ¿ya? Y que está contigo ahora y han comenzado una relación, pero tú decides, o por temas de trabajo, por temas de chamba o lo que sea, te tienes que ir de viaje y esa persona sigue siendo fiestera, sigue haciendo su vida, sigue haciendo todas sus cosas. O sea, te genera una inseguridad
porque no te sientes segura en la relación. No necesariamente porque la persona te está siendo infiel o algo, sino porque no sientes esa seguridad en la relación. Es muy diferente, ponte, que a ti te salga un viaje de trabajo o un viaje de estudios cuando tú tienes recién un mes con una pareja. Claro, porque aún no estás en ese punto de la relación que ya confías en ella. Exacto, o sea, por eso te digo, es diferente cuando tienes un mes, 2 meses de relación, a que cuando te sale ese viaje de trabajo o de estudios, cuando ya tienes, ponte, 3 años o 4 años. Claro, porque la confianza se construye. No es de la noche a la mañana somos enamorados y ya confío completamente en ti. Exacto. Sí, o sea, en algunos casos la confianza se construye, en otros casos la confianza ya se tiene ganada y la vas perdiendo. Claro, puede ser también de que hayan sido amigos por mucho tiempo y luego decían ser pareja y ya tienes esa confianza porque fueron amigos y cuando ya son pareja ya pueden sentir que están completamente seguros. No solamente en esos casos, ¿ah? Porque una chica me dijo una vez, una de recursos humanos, ¿ah? Me dijo, cuando me estaba haciendo la inducción, me dijo como que mi confianza ya te la tienes ganada. Desde un inicio, desde el día cero, tú ya tienes mi confianza. No la pierdas. Entonces, es como que hay dos enfoques en la que tú puedes ver el tema de la confianza o de la seguridad en una persona o en una relación, sea la que sea. O sea, tú puedes decir, la confianza se construye, que es como que yo no confío en nadie de buenas a primeras, sino que esta persona se tiene que ganar mi confianza poco a poco. Esa es una forma de construir confianza de acuerdo a ese enfoque. Claro, porque también depende de las cosas que ha vivido antes. Por eso, pero pues, al final depende bastante del enfoque en el cual hables de confianza. Por eso te digo, hay este enfoque que tú has dicho, que es la confianza se construye, y está el otro que te estoy diciendo, que es la confianza ya la tienes ganada, pero la puedes ir perdiendo de acuerdo a las acciones, decisiones, cosas que vayan sucediendo y demás. Entonces, dependiendo de cómo sea tu percepción o tu forma de abordar esto, por eso que hay un montón de personas también que me pueden decir, no, pero yo también cuando estuve recién 2, 3 meses de relación, me fui de viaje y normal, y mi relación fue buena, claro, porque tu enfoque era, tú ya tienes mi confianza ganada, no la perdamos. Ujú. Entonces, pero al final es un tema de seguridad en la relación, seguridad en ti mismo. Cosas que has vivido. También ponerte a pensar de, puta, recién está empezando la relación, ah, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ya terminamos, sí, porque no, tampoco tienes tanto apego. Claro. Entonces ahí el dolor que puedas sentir es menor, si es que sucede algo negativo, ¿no? Pero al final la inseguridad te genera celos, te genera las discusiones clásicas. Genera toxicidad también. Sí, y eso también depende de cómo sea la persona, ¿no? Hay personas que de por sí ya tienen ese gen tóxico desde el inicio. Y no por decisión, ¿ah? O sea, sino porque muchas de las personas que ya terminan siendo tóxicas en sus relaciones no saben que lo son hasta que están en ese punto. Ujú. Y es horrible descubrirlo ya cuando estás con los pies embarrados hasta las rodillas. O sea, hay también dos maneras de verlo, porque puede ser tóxico por tus inseguridades y tratarlas en el camino de la relación, si es que te los hacen notar o terapia, no sé. O, por otro lado, terminas esa relación y tratas de arreglarte, por así decirlo, con ayuda para resolverlo. Sí, o sea, siempre hay más de una forma de abordar una situación o un problema. Siempre. La comunicación es lo más importante también, ¿no? Sí, comunicación contigo mismo primero, o sea, saber comprenderte, saber plasmar tus ideas y comprender por qué te estás sintiendo de una manera, qué es lo que te está generando realmente esa situación, si es una inseguridad a raíz de qué. O sea, si tú llegas a encontrar la causa raíz de, de esa situación en la que te está colocando, es mucho más fácil decir, ah, ya, me tengo que esforzar en solucionar esto.
Pero si no lo identificas, si se te hace difícil para ti comprender tus propios sentimientos o emociones, o identificar tus inseguridades, es mucho más desgastante todos los esfuerzos que vayas a hacer porque es como que no sabes por dónde tienes que empezar. Claro. Entonces, es importante la comunicación contigo mismo, la comunicación con tu pareja o con tus amigos o con quien sea. El amor propio es súper importante porque si no eres capaz tú de amarte a ti, ¿cómo vas a esperar que alguien más pueda hacerlo? Claro, porque hay personas de que creen de que si no te amas, o sea, hay personas que no se aman o tienen muchas inseguridades y esperan de que el amor de otra persona va a completar eso. Y no es así. Sí, no funciona así. Eso es un placebo y genera dependencia, y eso es peor todavía, porque cuando la otra persona se dé cuenta de que en realidad tienes bastantes cosas por resolver y que no, o sea, que esa persona no va a ser una herramienta para resolverlo y se vaya, Claro, tu mundo se acaba. a ti te deja prácticamente desnudo o desnuda sin saber cómo abordarlo, porque se te fue tu salvavidas. Sí, y tienes que encontrar que tú misma eres tu salvavidas. O sea, tu héroe se te fue. Es por eso que a veces las rupturas terminan siendo eh, positivas en cierta forma para algunas personas porque es el sacudón que, sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Que necesitas para darte cuenta de tus prioridades. Exacto. O sea, son ese terremoto interno que hace que tú te des cuenta que tu prioridad tienes que ser tú antes que la otra persona. Que quien se tiene que salvar y ponerse como primero o primera eres tú y no la otra persona. Porque la otra persona en algún momento ya no va a estar. Sea porque se termina la relación, sea porque se muere, sea porque tú te mueres, sea por lo que sea. Pero en algún momento esa persona no va a estar. Ujú. Y tú no puedes depender de otra persona para estar completo o completa. No debes depender de nadie, solamente de ti misma. Sí, tal cual. Es eso. Y el tema de la seguridad en ti mismo y de amarte a ti mismo, o sea, cuando tú te llegas a amar a ti mismo o a ti misma, es cuando tú ya quiebras esa inseguridad de lo que sea que tengas, sea a nivel físico, sea a nivel intelectual, sea a nivel de lo que sea. O sea, cuando tú te amas y quieres lo mejor para ti, es cuando tú comienzas a construir algo más grande. Y eso te ayuda a poder enfrentarte a cosas mucho más desafiantes. Ujú. Qué lindo, me encanta. Ah, y una cosa que quiero recalcar, nosotros no somos psicólogos para nada, solo estamos dando nuestras opiniones y experiencias nada más. Ah, sí, obvio, obvio. Desde las propias experiencias, ¿no? Chicachi. La inseguridad laboral. Ese es el tema que habla con el psicólogo Mauricio. Sí, este es no sé qué tan común sea. Yo lo he vivido en carne propia eh, durante bastante, o sea, no te digo bastante tiempo, no, sí, bastante tiempo, porque en ciertos grados eh, siempre he tenido esa inseguridad en temas de trabajo o en temas de conocimiento, camuflado con la idea de perfeccionista y que descubrí que decir que eres perfeccionista es una forma cool de decir que eres inseguro en lo que estás haciendo. Eso yo lo traducí en un montón de cosas, al punto de que, por ejemplo, yo daba por hecho de que todo el mundo sabía lo mismo que yo, pero yo tenía que estudiarlo más o saberlo más porque yo era el experto. Entonces, por eso que, ponte, en el caso que hemos hablado al inicio del episodio de hoy, lo del social dilemma. Muchas de las cosas que hablan en el documental yo ya las sé porque trabajo con eso hace tiempo. Ujú. Y yo pienso siempre que todo el mundo ya lo sabe y que es evidente. Por eso no lo Pero verdaderamente, mencionas. por eso que ni lo menciono, pero un montón de personas han tenido una epifanía al ver este documental porque no sabían que eso era lo que estaba detrás. Pero todo eso ha sido mi día a día y siempre he pensado, como yo lo veo siempre, que todo el mundo lo ve siempre. Y tengo ese sesgo que me genera esa inseguridad de sentir que no sé más de lo que debería de saber. Claro. Entonces, ese perfeccionismo, esa inseguridad, de, hasta cierto punto lo consideraba positivo yo, porque era mi motorcito,
para seguir aprendiendo más cosas, tener más hambre por conocimiento, por retos, por objetivos y por todo lo demás. Ujú. Sigo teniendo ese mismo ímpetu por querer saber más, pero porque me gusta, me di cuenta que me Y gusta eso es algo aprender súper cosas positivo. nuevas. Sí, claro, o sea, me gusta el hecho de aprender cosas nuevas y de tener siempre algo nuevo en mi cabeza que puedo comentarlo o que me genera un tema de conversación o que me sirve como herramienta para hacer las cosas más rápido, más fáciles. Y siempre me ha gustado. Recién he identificado que es algo que me gusta realmente y que se ha vuelto mi motorcito. Pero antes, la inseguridad era la característica principal que tenía en temas Que laborales. esto te puede retener, Y pues, ¿no? sí, totalmente. O sea, y cuando ya te afecta en lo personal, ya es un punto muy difícil que afecta al resto de personas. Tú lo has vivido conmigo, incluso cuando tuve una experiencia laboral hace unos meses, en la cual yo me sentía totalmente inseguro. Nunca había tenido pánico, ¿cómo se llama? Ataque de pánico en una empresa en la que estuve hace un tiempo, por situaciones puntuales. Porque no te sentías capaz, porque no te sentías de que era tu derecho estar en ese trabajo. Exacto, sentía que el puesto era muy grande para mí. ¿Ya? Y lo que me resultó gracioso es que cuando decidí dar un paso al lado e irme, porque tenía otra oportunidad que tuve la suerte de tener a la mano en ese momento, todo el mundo me decía, oye, la gente te va a extrañar, has sido la mejor persona, la más preparada que ha estado en esa posición antes. O sea, todo el mundo reconocía Tu eh, buen trabajo. mi buen trabajo, que yo desde el primer día y hasta el último pensé que no daba la talla y me sentía perdido. Sin embargo, o sea, desde mi óptica era así, pero desde mi lado hacia afuera, la gente me veía súper preparado, súper capaz, competente, solvente. La gerencia general me lo decía mi jefe inmediata, la gerenta, las otras personas. O sea, era muy raro para mí esa disonancia entre lo que yo sentía Y lo que era. de capaz y lo que la gente percibía de mí. Es lo caso como te puedes hacer todo un mundo en tu cabeza de algo que hasta te genera inmovilización, por así decirlo, cuando te da un ataque de pánico, eh, de tu vida. O sea, te impacta tanto en tu vida y es algo que realmente no es. Sí, claro. O sea, que también yo me llevaba chamba a la casa, seguía estudiando, seguía avanzando. Y todo comenzó por una mala transición de chamba a chamba. O sea, yo siempre he tenido este tipo de inseguridad al inicio de un nuevo trabajo, porque es obvio que te genera una desestabilización, que entras a una nueva chamba y no entiendes el ecosistema y estás tan acostumbrado a que siempre donde entras ya generes algo productivo. En mi caso, cuando yo entro a un nuevo sitio, me genera una incomodidad inmensa el sentir que no estoy haciendo nada. Y que muchas veces no estoy haciendo nada los primeros días porque todavía no estoy capacitado, porque todavía no me han dado la inducción o porque todavía no tengo los accesos a ciertas herramientas o porque no me han explicado bien lo que tengo que hacer. Pero yo siento esa incomodidad porque yo digo, ya me contrataron, ya estoy acá, tengo que hacer algo porque tengo esa paranoia de persecución, de que, pucha, se van a dar cuenta que no estoy trabajando, qué miedo. Y esa vaina me persigue, o sea, me siento perseguido. Y, y poco a poco lo he ido manejando, pero en el caso anterior, la chamba donde tuve ataque de pánico, sí fue puntualmente porque la transición no fue la correcta, porque a mí nunca se me advirtió de que a la persona que iba a reemplazar era una persona a la que estaban separando de la empresa. O sea, esa persona no estaba no había tomado la decisión de irse. Y peor aún, me pusieron al lado de esa persona un mes completo, supuestamente para que me diera la inducción o me ayudara a hacer las Y cosas. no le enseñó nada. Y fue todo lo contrario. O sea, nunca me dio la información, todo lo hacía esta persona. No tenía una buena predisposición para explicar las cosas.
pero de cara para afuera, ella hacía entender al resto como que, ay, sí, ya está bien, que no sé qué, que no sé cuándo, pero a mí en ese momento me trató pa'l orto y yo tenía que hacer, disculpando el francés, tenía que hacer de come mierda todo el rato porque no podía decirle nada, no podía pelearme con la persona que me estaba dando la información hasta donde me la quería dar, porque de ahí yo iba a estar más perdido que, que me iba a perjudicar más, pues, ¿no? Claro. A mí no me ha pasado, a mí solamente me ha pasado una vez lo que tú sentiste durante como 5 meses estuviste ahí, no me acuerdo. 6 meses. 6 meses. Yo lo sentí en mi primera chamba en agencia y ese mismo día que sentí que no podía con el puesto que tenía, quería renunciar y me acuerdo que te expliqué que quería renunciar y tú me dijiste que no lo haga, que iba a aprender Que era normal. y me quedé y aprendí y todo fluyó al final. Pero, claro, yo tuve eso solamente un día. Imagínense Mauricio que lo tuvo 6 meses completos. Sí, horrible, horrible. Ya el hecho de que la transición haya sido mala todo un mes, que era el primer mes, este, ya me puso en una posición que no era favorable. Luego que al siguiente mes mi jefa se vaya de descanso por maternidad y yo no tenía un norte, peor todavía. O sea, yo tenía que apechugar solo todo lo que estaba pasando en mi área. Y era complicado. Entonces, eso, sin tener manos que me asistan y encima tener bastantes más responsabilidades, hizo que ese ataque de ansiedad o esa inseguridad se hiciera mucho más fuerte. ¿Aún crees que tienes esa inseguridad o cómo lo estás manejando? O sea, de hecho la inseguridad la sigo teniendo. En esta nueva chamba la he tratado de manejar de mejor forma. Recién tengo un mes, pero ya estoy en un plan en el que, primero, he sacado ventaja desde un inicio porque el trabajo es remoto. Tengo más chance de poder manejar mi paciencia, mi ansiedad. En mi casa me voy a la cocina, tomo café o tomo algún filtrante, o de repente me quedo un rato hablando con mi mamá. eh, o sea, cosas que me distraigan un rato cuando tengo ese ataque de persecución que me da, pero es básicamente ir manejándolo poco a poco y tratar de interiorizar de que la persona que está al otro lado, que me ha contratado porque vio que tengo las capacidades, porque vio que soy competente y que soy Tienes que creértela. relevante al puesto. Y más allá de creérmela, es el hecho de entender de que en todo periodo de transición hay una curva de aprendizaje que tengo que asimilar. Y esa curva de aprendizaje suele ser entre 2 y 3 meses en la que ya comienzas a agarrar viada, comienzas a agarrar cancha, pero yo estoy acostumbrado a que mi curva de aprendizaje sea corta. ¿Por qué? Porque he tenido la fortuna, entre comillas, de que a todos los puestos en los que he trabajado o en los que he entrado, era como que ya necesitaban que la persona que entre al puesto comience a producir. Ujú. Entonces mi curva de aprendizaje en lugar de ser de 3 meses era de 3 semanas o de un mes máximo. Y a partir del siguiente yo ya tenía que estar, pero sacando todo lo que se necesitara a velocidad como si no hubiese habido transición alguna. Entonces eso me obliga a mí a llevarme chamba a la casa, a estudiar más, o sea, a estudiar no cosas que se supone que sé, sino a estudiar a la empresa y a los procesos en los que estoy para que mi proceso de transición sea mucho más corto, para darle beneficio a la empresa, ¿no? Entonces, como he estado acostumbrado a eso y a que siempre se me demande de esa forma, esa sensación de persecución la tengo, trato de controlarla y, y lo hablo directamente con la gerencia. Por suerte también yo he sido de los que siempre he alzado la mano para hablar directamente con las personas y decirle, oye, ¿sabes qué? Tal cosa está pasando. Quiero avanzar con esto, pero me falta esto. Quiero hacer tal cosa, pero no me han explicado esto. O Claro, sea, pero has aprendido por la anterior chamba. no, ya lo he tenido de antes. En la anterior chamba también lo intenté y lo hice, pero no resultó.
porque no tenían ni idea de cuál era la situación en mi puesto. A tal punto de que lo que sí fue una patada prácticamente fue que ya vamos a ponerte un asistente. Y cuando veo las características del asistente, claro, el asistente hacía menos cosas que yo, tenía menos responsabilidades que yo y ganaba el doble que yo. Ujú. Entonces eso fue como que no tiene sentido esta forma en la que se están planteando las cosas. Pero yo lo hablé. Y hablé con el gerente y hablé con el jefe de operaciones. Mi jefa no estaba ya, pero hablé con el gerente general y le di el feedback. Y después de eso, unas semanas después, fue que yo tomé la renuncia. Claro. Pero siempre he tenido la oportunidad de hablar directamente con mis jefes o con gerencia general. ¿Por qué? Porque he sentido que no, o sea, al final lo que quieren los gerentes generales, no solamente mi jefe, sino a mi jefe le responde un gerente general, pero al final lo que quieren los gerentes es plata, pues ganar plata, es lo que quiere todo negocio. Entonces, si yo le digo al gerente, mira, ¿sabes qué? Tú me has contratado para que yo haga esto, y no me siento seguro porque me falta esto, y tú me vas a pedir las cosas para allá, pero no me han dado lo anterior, no te voy a poder responder como se debe. Entonces estamos perdiendo oportunidades. Entonces ahí al gerente le da la tranquilidad y dicen, ah, man, ya, este patita sabe lo que quiere, le está levantando la mano, me da tranquilidad, me da confianza, me da seguridad, puta, arranco, lo ayudo. Pero claro, eso se ve para afuera. Ujú. Pero por dentro sigo teniendo esa misma inseguridad o esa misma persecución. O sea, cuando ya llego a hablar con el gerente para darle el feedback, es como que, oye, estoy alzando la mano porque necesito ayuda. Que eso está bien, tienes que alzar la mano cuando... Sí, claro, totalmente. Y en todos los casos, ¿ah? Sea en la inseguridad con el cuerpo, en la inseguridad en la relación, en la inseguridad laboral, tienes que alzar la mano. Pedir ayuda si la necesitas. Exacto. O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Me estoy hundiendo. Ayúdame. Porque si no nadie sabe que estás sufriendo, nadie sabe que estás mal. Como en la otra chamba, en la anterior que estábamos hablando. Nadie sabía que yo me estaba muriendo por dentro en esa chamba con la inseguridad que tenía. Todos veían, anda, maña, qué paja, este pata sí es mucho más capaz, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo por dentro, me estaba orinando. Claro. Entonces es así, hay que levantar la mano para todo. Hay que sacarnos ese bichito que tenemos de mantenernos callados o de agachar la cabeza y decir, oye, ¿sabes qué? Puta, ayúdame, necesito ayuda. O aquí estoy. Listo. Entonces, eso ha sido el tema de hoy, la inseguridad y todo lo que genera. Así que ya, rapidito, nuestras recomendaciones de la semana. Yo recomiendo Mad Burger, que es un restaurante de comida de hamburguesas y es comida, es fast food, pero restaurante. Pero es súper rico y se lo recomiendo bastante. Es bien grande para esto, no es una como una McDonald's. Ah, sí, me mandaste la foto, es el tamaño un poco más grande que el tamaño de tu mano. Exacto. Así que vale la pena y es súper rico además. Sí, a ver, yo qué recomiendo, porque esta semana no he podido pedir nada de comida. No, la película que estábamos hablando, la de El juicio de los siete de Chicago, esa sería mi recomendación. A pesar de que ya la hemos hablado, realmente la recomiendo, porque es una película que de arranque, la gente que ha escuchado los dos primeros podcasts, sabe que detesto que una película dure más de 2 horas. Esta película dura 2 horas, pero es excelente porque tiene esos alivios cómicos, tiene esa cadencia que hace que esas 2 horas se pasen tan rápido que ni las sientes. Entonces, sí la recomiendo bastante, la recomiendo que la vean, si es posible con alguien más, porque genera bastante conversación, genera debate, genera este, una conversación después de verla, que es muy, muy paja, y es muy chévere también
ver cómo te llega a conmover y entender esa realidad. O sea, ahora que he estado eh, cuestionando bastantes cosas, viendo documentales, viendo contenidos de este tipo, eh, es una buena opción para comenzar a ahondar un poco más en este tema también. De repente es otra realidad, ¿no? No es una realidad peruana, pero sí es un tema de discriminación que a pesar de todos los años que han pasado seguimos viendo. Exactamente. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Tu palabra final es? Nada, y si quieren ver otra parecida al juicio de los 7 de Chicago, también vean Driving Miss Daisy. Ah, sí, verdad, también la vimos. Es muy buena, muy buena también. Ya, entonces, nada, nuestras redes sociales para que nos sigan son La mía es @caromenara. en Instagram, pues, ¿no? Sí, y la tuya es. La mía es @soymaurop, también en Instagram. Y nada más. Ya, y eso es todo. Chao, chao. Hablaos.